Buen día, Alexis. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien, Ya, qué bueno. fin de la conversación de la pandemia. Bien. Fíjate que en el capítulo anterior nos habíamos quedado hablando acerca de lo del gen egoísta y cómo tenemos toda una serie de mecanismos que permiten la supervivencia y mantenernos vivo, así como tener descendencia, ¿no? Sin Ujú. embargo, también habíamos comentado y quedado como duda. ¿Qué pasa entonces en el comportamiento autodestructivo? La conducta autodestructiva. Porque una persona es capaz de dañarse a sí mismo y vamos, en un extremo, llegar hasta el suicidio, ¿no? Es un Ujú. tema bastante amplio y tiene muchos, no son tabús, tiene muchos, ¿cómo decir? Tiene Mitos. muchos espacios y muchos mitos y muchas salientes que finalmente uno se puede perder en la cantidad de cosas que puede tratar acerca de lo, el, la autodestrucción, ¿no? Aquí Mm. había un autor muy reconocido que ya falleció, se llamaba Rius, y, y escribió un libro que se llama El Manual para Suicidarse, ¿no? Entonces, eso era interesante cómo lo manejaba, porque era una forma de Ajá. considerar, decir cómo las personas de pronto tendemos a destruir, ¿no? Entonces, en torno a eso va a girar el día de hoy la conversación y sobre todo porque para pensar en conducta autodestructiva va desde pequeñas cosas como son pues los cortes, las adicciones, las autolesiones, etcétera, ¿no? Entonces es una, Desde la onicofagia, desde el comerse las uñas, entonces a darle, ¿te por parece? ejemplo. Ujú. Bueno, y dentro de esas aristas, desde donde se puede enfocar, yo creo que también debe haber algo biológico asociado. ¿Qué pasa a nivel, Completamente. qué pasa a nivel neurofisiológico? Estás sin volumen, estás muteado. Si Ahí quieres, sí. si quieres empezamos desde ahí porque si hay una muy buena explicación al respecto y Ajá. va un poquito más atrás en el sentido, por ejemplo, de las personas que lloran. La historia dice así, ¿no? Entonces, una persona cuando llora es una de las emociones muy fuertes, de las emociones más fuertes porque además genera un cansancio enorme. La persona descarga mucho de la emoción, mucho de su sentimiento. Es la emoción más cansada que hay, gasta mucha energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de llorar? Lo interesante de llorar es una situación de sufrimiento. No estoy pensando en llorar por alegría o algo, ¿no? Sino llorar realmente Ujú. porque, Sí. porque algo duele, porque algo Por molesta, una porque una gran tristeza tristeza de dolor, sí. de dolor. Entonces, cuando una persona llora, lo que hace es, hay varias cosas que están en primera instancia. Una persona no puede llorar más de un tiempo determinado. Es decir, estamos hablando a lo mucho 30, 40 minutos. De hecho, a veces dicen que es menos, porque ya el cuerpo no lo permite. Lo que hace el cuerpo, lo que hace el sistema, es generar endorfinas. Entonces, cuando nosotros tenemos un llanto tremendo, lo que hacemos es liberar esas endorfinas para restablecer el sistema. Lo que hace es que te genera cierto placer. Es decir, tú lloras y esa sensación que viene después del desahogo es un El alivio. restablecimiento. Ese alivio es precisamente por todas las endorfinas y parte de la dopamina, ¿no? Entonces, una persona a veces utiliza el llanto para poder sentir el alivio. Pero ojo, cuando nosotros Como hablamos de la vida de la... una forma paradójica de restablecer la estabilidad emocional. Pero fíjate lo complicado del sistema. Si nosotros hablamos de la vía dopaminérgica, quiere decir que en algún momento la vía dopaminérgica te va a decir este nivel, como habíamos dicho en ocasiones, ¿no? O sea, para llegar a este nivel, ahora requiero mayor dosis. ¿Me explico? De alguna manera, Tolerancia. de alguna manera se genera cierta tolerancia. ¿Sí? Y esa tolerancia es la que nos va causando un problema porque te vuelves un tanto adicto al asunto. O sea, yo siento dolor,
libero endorfinas y ya me siento bien, siento placer. Entonces una persona puede hacer el hecho de estar llorando constantemente para estar descargándose a sí misma algo que lo haga sentir bien. Y eso es un tanto enviciante, se vuelve un círculo vicioso, porque finalmente dices, ok, ya me quiero volver a sentir bien, bueno, me pongo a llorar por cualquier cosa. mm, Y la gente lo utiliza de esta manera, ¿no? Igual, si yo, por ejemplo, genero me autolesiono, eso me permite generar en algún momento el dolor y el dolor me va a llevar nuevamente a la generación de endorfinas que me van a generar cierto placer. Entre ellos, te repito, ¿no? El problema es que a veces cuando estás en este círculo, para poder alcanzar el nivel requieres una mayor dosis. Entonces se va, ¿cómo se dice? Se va desensibilizando y de alguna manera requieres más y más y más sufrimiento, ¿no? Eso puede ser muy enviciante, ¿sí? mm. ¿Sí me explico? Sí, y explica en parte el tema que, por ejemplo, desde hace unos años se ha ido viendo cada vez más en adolescentes, por ejemplo, de cómo cuando están pasando por alguna situación emocional mm, complicada, terminan generándose cortes, por ejemplo, en las muñecas, en los brazos, ¿no? Aquí le llaman cutting. El cutting, claro. Em, Eso antes no se veía, y si se veía era muy oculto y era un porcentaje muy bajo. El tema es que también se genera todo ahí una retroalimentación social, diría yo, de la copia de los adolescentes, también propia de la necesidad de pertenecer, de ser iguales a los pares y qué sé yo, que puede haber ahí un elemento. Pero claro, muchas veces llegan, por ejemplo, las madres, los padres a consulta muy asustados, complicados, porque descubrieron al hijo, a la hija que estaba haciendo esto. Inmediatamente el temor es, mi hijo se quiere suicidar. Eh, claro, se está haciendo cortes que son inofensivos, pero en algún minuto se le puede ir de las manos y terminar haciendo algo más. O puede ser el inicio y luego va a ir cada vez empeorando. Y psicológicamente eso se entiende como, en la inmensa mayoría de los casos, digamos, uno nunca puede generalizar de manera total y absoluta, pero en la inmensa mayoría de los casos como una manera de distraer el dolor emocional, por lo que sea, hacia un dolor físico que está situado, que es visible, que yo sé que me duele eso que está ahí, y que además yo lo controlo. Es que ese es el punto, ¿no? Por una parte Yo habla hago del el control. corte y si no quiero, no lo hago. Y en cambio, en lo interno, no tengo la capacidad muchas veces de reconocerlo, de identificarlo, de saber exactamente por qué me duele lo que me duele, incluso a veces pensar que lo que me está doliendo es otra cosa, porque no está la lectura adecuada de las emociones. Y entonces distraigo la atención hacia esto otro, que por lo demás, claro, lo puedo controlar. En cambio, en lo interno no. Además de que es considerada como una alternativa. Ujú, O sea, a lo mejor eso también es una visión en túnel, ¿no? Como diciendo, esta es la única salida o este es el único camino que yo puedo controlar. O a lo mejor es que exactamente. yo digo, decido no tomar otras opciones y dejo solamente el control de esta situación, que es precisamente como dices, ¿no? Tengo una emoción que me es muy difícil manejar y que de alguna manera lo único que puedo no es controlar la emoción, sino controlar el efecto que tengo sobre mí y que distrae y desvía O la no puedo endorfina. controlar la situación que genera eh, la emoción. Y por otra parte, también me Porque, viene un porque puede poquito, haber perdón, puede haber una sí, situación circunstancial, ambiental, que no depende de mí, pero que a mí me duele. y que pierdo el control sobre ella entonces. Sí, claro, como cuando hablábamos de la separación de los padres en el caso de un niño. Mm. Ahora, cuando tú le agregas ahí el elemento, eh,
hormonal o de Fisiológico, digamos, sí. neurotransmisores, digamos, dopamina, endorfina. Eh, entonces, claro, podríamos estar hablando incluso de una suerte de adicción al dolor. Sí, definitivamente. Y te explica Que es, muchas cosas. porque sí, claro, porque es similar al mecanismo que hay detrás de un alcoholismo, de una adicción a la marihuana, De una adicción finalmente, una adicción, porque exacto. igual cuando tú dices, oye, pero ¿qué pasa con el hecho de tener una pareja que te golpea? Pues es que me golpea y siento placer. Pero ¿cómo es que es posible que puedas sentir placer si estás sufriendo? Es que esa es la situación. Mientras tengas un dolor físico, mientras tengas un dolor emocional, vas a generar una contrapartida que es el placer del desahogo. Y entonces en esa parte tú dices, bueno, es que no lo consigo de otra manera más que por esa vía. Ese sería el error que nosotros podríamos pensar que se llega a tener. O Mm, bien, el hecho de decirte es que nada más así siento el verdadero placer, pues eso es no sé si llamarlo una deformación de la percepción de lo que está sucediendo. Me mm, explico porque va en aumento. No sé sí. si sea en ese sentido. O sea, no sé si me equivoque porque a lo mejor el término, Mm. o la forma como lo estoy viendo no sea no sea de la forma correcta, me explico. Sí, porque es complejo, porque también hay estudios, por ejemplo, la neurosis experimental, ¿no? De las ratas que saltan de un lado de la caja a la otra cuando les ejercen les dan un choque eléctrico, ¿no? Sí, correcto. Entonces la rata escapa, salta a la otra parte de la jaula y en la otra parte de la jaula le dan otro choque eléctrico y vuelve a saltar y así sucesivamente hasta que la rata aprende que sea donde sea que esté, voy a recibir el choque igual, entonces ya no escapo. Ese Ahora, es, pero ahí es un ahora poquito, ya, ahí no hay una conducta autodestructiva, ahí hay sí, una desesperanza aprendida. es correcto. Fíjate que me Eh, gustaría que en algún momento platicáramos la desesperanza aprendida, pero es correcto. Ahí aprende que haga lo que haga, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es aprendido, pero no es una conducta como tal. Y en animales, uno dice, ¿es posible ver en algún organismo que alguien se quiera lesionar a sí mismo? Entonces, no sé de algún animal que tenga esa conducta. O sea, sé, Mira, por ejemplo, de la rata, de los animales cuando están en condiciones de poco alimento y demás, de poco espacio, mucha competitividad, que llegan a matar a sus crías, ¿no? O sea, pero sí, matan a sus crías, no se pero matan a sus crías. autolesionan. Sí, y la historia del animal que está con la pata presionada y para salir de ella se come la propia pata. Esos son cuentos, ¿no? Eso, Sí, eso, pero es no, supervivencia. y Y es finalmente supervivencia. sería supervivencia, claro. Sí, mira, se ha hablado de suicidio en varias oportunidades con distintos animales, ¿no es cierto? En algún minuto a propósito de un documental que se lanzó por allá por los, no sé, años 70 de haber sido, 80, no sé. Los leminges, que se lanzaban al vacío, supuestamente a propósito de la sobrepoblación, que hacía que la comunidad no iba a tener acceso a suficiente alimento, y entonces se suicidaban en masa. Después, bueno, se desmitificó eso, al parecer no es un suicidio propiamente tal. Es Muchas correcto. veces se ha hablado, por ejemplo, del suicidio en las ballenas, que finalmente tampoco es un suicidio. ¿No? Hay muchas teorías, pero la inmensa mayoría de los científicos concuerdan en que finalmente tiene que ver con que les falla el radar, Radar, digamos, sí, sí. y entonces encallan y como generalmente se trasladan guiados por un líder, entonces todos siguen al líder. Ha Y habido circunstancias en las que devuelven, no sé, encallan al 200 correcto. ballenas Sí, y los devuelven. Claro, pero ahí viene también el tema social, donde ven que si hay otros que todavía están en la playa, entonces no se van a ir y tratan de mantenerse y vuelven incluso, los devuelven al mar, logran salir y después retornan y vuelven a varar. Ahí no habría un suicidio propiamente tal. y también hay un sacrificio. Hay un momento en que las madres se exponen para poder proteger a la cría, pero es sacrificio, no se lo hace a sí mismo.
¿Me explico? Esa es la diferencia. Nosotros Exactamente. sí tenemos ese componente en donde decimos, bueno, no sé si haya en algún animal es alguien que genere ese propio Mm. mecanismo, porque si hay, hay crías que matan a sus padres o se alimentan de sus padres después de nacer, como el escorpión y algunos otros animales, pero no hay algo que marque que diga, ah, pues se lastimó a sí mismo y vive y se sigue lastimando a sí mismo, ¿me explico? Bueno, ahí hay varias teorías. En los inicios de la psicología, Freud hablaba, por ejemplo, eh, de eh, se me fue la palabra que ocupaba, pero la pulsión, la tendencia, el impulso, el instinto, si tú quieres, en alguna medida, eh, a la vida, a la muerte, Eros y Tánatos. Okay. Eh, y que planteaba que finalmente era una lucha interna eh, natural del ser humano que hacía que estuviéramos en permanente lucha, en permanente conflicto entre la búsqueda de la muerte y la búsqueda de la supervivencia. Entonces, no sé, se dice, por ejemplo, tú te acercas estás en un edificio de 20 pisos y te acercas al balcón a mirar hacia abajo, que se te genera una sensación que es como de susto, pero quieres mirar, pero quieres estar y te quieres acercar y tienes el temor de que te puedes caer o que puede venir un viento que te bote o puede venir alguien que se tropiece y sin querer te empuje, pero tú quieres estar cerca. Entonces eso es como esta cosa como de permanente lucha del héroe y el Thanatos. Esa es una teoría a estas alturas yo te diría más bien filosófica, de ahí a que eso tenga algún correlato, Pero, no sé si llamarlo real o no, es otra cosa. Pero ahí, por ejemplo, también habría que ver qué está pasando a nivel cerebral. claro. Pero fíjate que ahorita que estabas platicando del efecto, de la cuestión de Freud, me vino el recuerdo que sí hay animales que padecen depresión, que se utilizan inclusive como Sí, modelos, que es ujú. abandonarse a la situación. Ese ya es diferente. O sea, insisto, no Pero es el hecho, ahí podría pero, estar lo que estábamos hablando recién, pero ojo, la una desesperanza cosa es aprendida. una cosa es que te dejes, que tengas la depresión, que te dejes morir, y otra cosa es que te lesiones no queriendo morir. ¿Me explico? O Exactamente, sea, es diferente. exactamente. Además, yo creo que tiene un problema de conciencia esta parte porque eh, somos de los pocos animales que tiene idea de lo que es la muerte, lo que es un cadáver. Aunque hay animales que reconocen, exploran los huesos Mm, los y elefantes. reconocen cuando un animal se murió, como algunos primates, y lo defienden y ven, y ya cuando tapan al animalito ya no está. Entonces, esa es una forma, Los elefantes también, que tienen sí, todo un los rito ahí. elefantes. Sí, entonces, esa es una forma de noción de muerte, pero los que sí han dejado rastro de que sea una preocupación real, que sea que estemos conscientes de que algo va a finalizar la vida, pues es el ser humano, ¿no? De hecho, Mm. tenemos muchos de los elementos de creencias que van en ese sentido, del más allá. Pero nos vamos a separar a la filosofía. ¿Qué te parece si regresamos? Sí, sí, sí. Te iba a decir también, se han visto y ha habido muchos reportes respecto de, por ejemplo, perros, que una vez que muere el amo, eh, finalmente terminan muriendo por inanición y por mucho que les den alimento y se entregan em, pero claro, pero habría que ver ahí, no podemos acceder, digamos, cuál es el nivel de conciencia y si es que existe la voluntad de querer morir o es que no, es que yo no quiero comer porque no tengo hambre, porque echo de menos a mi amo, porque yo sé y entiendo y me di cuenta de alguna manera que mi amo murió y yo quiero estar aquí con él o con ella y no recibo comida no porque me quiera morir, no sé. Entonces, claro, se describe como conductas que son similares a las de un ser humano. Ahora, ojo, partimos hablando de conducta autodestructiva, no necesariamente suicidio, nos fuimos al Claro, extremo, claro, nos claro. fuimos al extremo. En ese sentido, sí, por eso decíamos, vamos a regresar porque ya dimos, en un Mm, extremo sería el suicidio, pero hay elementos que nos hacen, que nosotros mismos sabemos del daño que nos estamos haciendo y mantenemos la acción. Y va desde los comportamientos adictivos, es decir, yo fumo, tomo
en exceso de grasas, consumo un exceso de refresco y todo eso de alguna Alcohol. manera digo, bueno, es que en algún momento, o sea, no me va a hacer daño, pero a la larga. ¿Me explico? No es en un momento corto. Y por otra parte, también está el hecho de que puedo practicar el lesionarme cortando, el jugar a dejar de respirar un momento, a sentir un poquito de falta de aire, los desmayos y demás. Pero son ensayos que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa por la cabeza de la persona que de pronto dice, yo quiero experimentar esa sensación de dolor? Que Mm, es prácticamente lo que nosotros en algún momento creo que es lo que podríamos centrarnos en la plática, ¿no? Es decir, si es cierto, una persona quizás tiene muchas visiones acerca de lo que está sucediendo alrededor, tiene ciertas distorsiones de lo que está sucediendo alrededor y trata de controlarlo de alguna manera, que como habías mm, comentado, ¿no? Entonces mm. algo emocional no me deja y busco la manera de poder tener un control o una, en Una este salida caso, una alternativa hacia la sensación de control, aunque no sea no estoy controlando lo mismo que es lo que me está generando pero una persona eh, que practica, la por ejemplo, disforia. el corte, si es una persona que quiere suicidarse, si es un indicador de suicidio, En el contexto de este cutting que decíamos al sí, principio, de estos sí, pequeños cortecitos, sí. no, no. Cuando, La inmensa cuando, mayoría, la inmensa mayoría de las veces los chicos, porque generalmente es algo que se da en adolescentes, te reportan que no, directamente no, yo no estoy buscando, no suicidio. estoy buscando suicidarme. Si yo quisiera suicidarme, me lanzo al río, me cuelgo, eh, me tomo todas las pastillas que encuentro, todos los medicamentos que encuentro en la casa. O sea, tienen otras formas que saben. Lo pensaron en algún momento, pero no lo hacen. Sí, claro, pero no es Bueno, lo que están buscando. mm, y No es lo entonces que están como, buscando. Y efectivamente, en algunos casos, tienen la suficiente claridad cognitiva para decirte lo que yo busco y lo que yo logro con esto es olvidarme de esta otra situación problemática. que me está generando un dolor interno que no logro superar ni manejar. Entonces, es efectivamente una distracción. Pero por eso te decía, tú además agregas el tema de que este dolor me puede estar generando algún grado de dopamina o de endorfina. Por lo tanto, podría Endorfina. haber un placer también ahí. Y por eso es que muchas veces se transforma en un hábito. O sea, sales de la situación conflictiva, dolorosa, que te llevó a la estrategia estos pequeños cortes, sales de la situación, entonces ya los cortes no se justifican, no se entienden, no tienen contexto y sin embargo se mantienen. Es Entonces, como, ahí está me suena un poquito como cuando alguien utiliza el alcohol para salir del problema, ¿no? sí, Entonces de para pronto dice, olvidarlo. ya lo olvidé, pero sigo tomando. Entonces de alguna manera es una forma también de decir, bueno, pues es lo que, así me siento bien o genero cierto placer. Así es, sí es correcto, ¿no? Que es el principio que hay a la base de todas las adicciones. Tenemos los experimentos de la rata que aprende, ¿no es cierto?, a mover la palanquita en la caja de Skinner para recibir alimento, pero que si luego conectas esa palanca con un electrodo que estimula la zona de placer y que en vez de recibir alimento recibe un orgasmo, terminan muriendo de inanición. Teniendo las dos palancas, aclaramos, ¿no? O sea, hay una palanca de alimento y una Sí, palanca de claro. placer. Y agarran, o sea, se olvidan del alimento y placer, 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 pero pues es que imagínate tener un botoncito y ya, placer. Es es algo Bueno, tentador, ¿no? El es problema es adictivo, po. que es adictivo y lo decimos bien en el término de ser adictivo porque dejas de ser funcional. De alguna manera, el buscar el placer o el estar constantemente en el placer, ya no sigues tus otras actividades como el trabajar, como las relaciones familiares, como las relaciones de pareja, Bueno, los amigos y demás, ¿no? uno de los elementos principales del diagnóstico de la dependencia o de la adicción es la saliencia, es decir, que esta actividad se toma todo tu tiempo y toda tu vida y dejas de hacer cosas que normalmente estarías haciendo. Entonces, permanentemente estás pensando, permanentemente estás planificando.
antes de hacer la actividad estás pensando en cómo la vas a hacer, cuándo la vas a hacer, luego la haces, terminas de hacerla y luego nuevamente empiezas a planificar cuándo y cómo lo voy a volver a acceder a ese placer. Sí, sí. Y entonces, pero ¿qué es lo que, qué alternativas hay al respecto? Porque sí es cierto, fíjate que estás compitiendo Compleja pregunta. contra algo que ya dijimos, bueno, así se da. El problema es que ahí, yo creo, bueno, me viene la idea, ¿no? Lo primero es que si tú ya tienes cualquier elemento de adicción, ya necesitas una ayuda profesional. Ujú. Si tú ya tienes algo que está escapando de tus manos, ya requieres una ayuda profesional. Ojo, no el hecho de que tengas esa satisfacción pequeñita, hay otras alternativas para poder lograrla. Sí, o sea, no quiere decir que solamente por Mira, llorar y llorar es la única manera de generar una endorfina. También hay otros elementos que te permiten generar las endorfinas. es que ese es el punto. Entonces, cuando tú me dices cómo lo podemos manejar, a ver, hemos hablado del suicidio, hemos hablado de la dependencia o de la adicción en general, pero claramente hay muchas otras conductas que son autolesivas, Claro. autodestructivas en algún grado, y ahí yo te diría, mira, cuando uno tiene que ver y tiene que lidiar con esto y tratar de resolverlo de alguna manera, lo primero que hay que ver es cuál es el origen, de dónde viene, porque bueno, si la persona está tratando de buscar un placer, es una cosa. Si la persona está sintiendo que efectivamente está en una situación de la que no tiene salida y por lo tanto ya no la quiero estar viviendo, y como no la quiero estar viviendo, busco alguna manera de distraer mi mente de esta situación, y esa distracción va a ser a través de una droga, de un cutting, de un intento de suicidio o suicidio, de cualquier otra forma que no sea constructiva, que no sea... mm, Entonces, finalmente, de lo que estamos hablando es que la conducta autodestructiva siempre va a tener como, como referente, como antecedente, como causa, generalmente son multicausadas, pero siempre hay en esa multicausalidad una falta de herramientas previas. Ok, ok. Pero antes creo que ¿Cómo llego a que la forma de resolver esto que no me satisface es generándome un dolor o mm, un daño? Es porque, y ahí topamos con un montón de otros temas que ya hemos conversado. claro, La estabilidad emocional, la inteligencia para ser capaz de darme cuenta, definir y redefinir las estrategias, el apego seguro versus el apego inseguro, cuando yo he sentido que he sido suficientemente bien contenido, bien normado, bien eh, asegurado en mi infancia y por lo tanto digo, no, yo no quiero vivir esto, yo no quiero estar sintiendo esto, no, yo voy a hacer algo para salir de esto y no para hundirme más. Eh, la posibilidad de que haya ya francamente un trastorno, algún grado de patología previo, digamos. Um, la incapacidad para resolver y la necesidad, por lo tanto, de resolver desde la inmediatez, no tener la capacidad de la tolerancia a la frustración. O sea, son una serie de otros elementos que te llevan a que esto se transforme en una estrategia o en una alternativa de, comillas gigantes, resolución de aquello que me está doliendo, cuando en realidad no lo estoy resolviendo. sí. Suena entonces una combinación de, obviamente que no se dice aquí vamos a dar un recetario de cómo solucionar el problema, ¿no? Pero sí es algo que hay algunas sugerencias o alguna visión que a lo mejor pueda en algún momento ser útil a alguien, ¿no? Y recordando, bueno, hace un momento decías, ¿no? Es que una persona que se corta no quiere decir sinónimo de querer suicidarse. Mm, mm, Y otra de las cosas es que es una forma de ver una solución ante algo que no puedo controlar. Y también todo esto me lleva de alguna manera a que necesito herramientas, necesito ujú, estrategias para poder, para poder
enfrentar de otra manera el problema o el sufrimiento que estoy teniendo. Sí, sí lo voy entendiendo. Absolutamente, absolutamente. Entonces, creo que esta parte de decir, eh, reconoce el hecho de lo que estás haciendo, tiene su valor primordial. Es decir, o sea, estoy consciente de que estoy fumando, estoy consciente de que estoy tomando, estoy consciente de que estoy haciéndome alguna lesión, inclusive, ¿no? El hecho de que puedo hacer que fracasen mis relaciones para sentir ese pequeño dolor. O sea, va desde la parte física, la parte emocional, a la parte en los elementos, Absolutamente. y todo es tienen en común que puede volverse algo adictivo. Entonces, eso de alguna manera cuando empezamos la plática decía, bueno, es que el papel de las endorfinas, el papel de la dopamina, que te dicen cómo requieres a veces una mayor intensidad para poder tener el mismo placer o Mm, hacerte adicto a ese placer. Eso es lo que te lleva a ciertos patrones, a ciertas formas de conducta. No digo patrones, a ciertas formas de conducta, ¿no? mm, Entonces, creo que aquí lo que también nos hace, lo que sí puedo recalcar es el hecho de que hay muchas herramientas que a lo mejor desconoces y que te pueden ayudar, que las hemos platicado en otros videos, que fue el paréntesis que hiciste hace un momento, ¿no? mm, mm. Entonces, eh, hay una de las cuales no hemos platicado, que son, por ejemplo, habilidades para la vida que tiene la Organización Mundial de la Salud, que a lo mejor podemos platicar en algún momento, ¿no? Pero si hay otras herramientas y date la oportunidad de buscar algunas de ellas, o sea, de informarte, así como puedes leer cómo realizar una autolesión, también puedes encontrar cómo enfrentar un problema emocional o cómo enfrentar una situación física, ¿no? Consultar especialista. Ahora, eh, habilidades para la vida. Fíjate que eso me conecta a otro concepto que también a lo mejor lo podemos comentar en otro momento, Sí, que es el tema del desarrollo personal, que habitualmente se habla de desarrollo personal y uno dice, "Pero, ¿qué es desarrollo personal?" claro. Lo primero que hay que hacer ahí es establecer la distinción entre lo que es el crecimiento y el desarrollo, que es fundamental para poder comprender, digamos, la lógica que hay detrás. Y ahí, claro, tú te conectas con temas de sociabilidad, te conectas con la capacidad de tolerar efectivamente la frustración, de aceptar, de comprender y aceptar que el otro puede tener una visión distinta a la tuya. Cuando me pasa algo en una relación que me duele, es porque de alguna manera no estoy siendo capaz de reconocer e identificar que la otra persona puede estar vivenciando la situación de una manera distinta. Y ya, Ujú. y punto. No, y Entonces, además, el hecho de cómo tenemos ciertos vicios también con respecto a cómo quiero que me quieran o cómo quiero una relación. cómo espero que sea y qué pasa si no logro exactamente esa expectativa. Y Y por eso que, nuevamente nos conectamos, por ejemplo, con el apego. no, y aquí le decimos, es cuando decimos es que es una persona tóxica, pues hace referencia al hecho de que no es un término adecuado, ¿no? Pero Mm, hace mm. referencia del cómo quiero obligar que sea mi pareja al esquema que yo tengo y qué tan problemático puede ser eso, ¿no? La Pero tóxica, salimos del tema, ¿no? la tóxica no es la persona, es que fíjate, lo tóxico no es la persona, lo tóxico es cómo yo me estoy relacionando y cómo yo estoy esperando que sea esa relación. Por lo tanto, sí, nuevamente, esa toxicidad habla de una autodestructividad. Por eso decíamos, va todo en conjunto. Lo que sí me parece llamativo es el hecho de decir que nosotros, a veces puede parecer que las lesiones o la parte adictiva también es una forma de supervivencia, pero no es el camino correcto de la supervivencia, porque Ujú. finalmente puedes abusar de ello y puedes causar un problema mayor de lo que tú puedes controlar. Sí, claro, Sí. absolutamente. No es o sea, sí es cierto, dices, es que yo para sobrellevar ese problema requiero esta acción. Y para ti puedes aparentar una supervivencia, pero es una falsa supervivencia, porque estás cayendo en una problemática de la cual no te estás dando cuenta. No sé si Sí, me claro. explico. No, y te estás autodañando, o sea, es tan simple como eso. Sí, y esa idea de cuando tú dices, es que yo quiero que los demás sufran por mi pérdida, eh, déjame Eso es ego. entenderte. Sí, déjame entenderte, ¿no? O sea, tú dices, te vas a lastimar tú para que yo sufra.
eso no va por buen camino. ¿Me explico? Está asociado generalmente a una, mm, ¿cómo decirlo así en simple, digamos? Una falta de madurez. Es muy propio, por ejemplo, el suicidio adolescente, en muchos casos, se da en el contexto de, es que como mis padres no me dejan hacer lo que yo quiero y no quieren que yo sea feliz y parece que ellos disfrutan con que yo sea infeliz, que yo no pueda tener esta pareja que quiero o que no pueda estudiar lo que yo quiero estudiar, entonces me suicidio como un castigo hacia ellos. Sí, en pareja sería un síndrome de Romeo y Julieta, ¿no? Sí, Y claro. en otros contextos es una idea de que puedes causar un daño de esa manera, pero Mm. alto, Sí, reflexiona, claro. ten Y un te dejan, alto, y te dejan la carta que la dice por carta. tu culpa, porque tú quisiste que así fuera. Sí, claro. Sí. Entonces hay que reflexionar al respecto porque sí, o sea, es como que es muy alta la apuesta al hecho de lo que estás haciendo, ¿no? Para lo que quieres, para el efecto que quieres tener. Y muchas veces el intento suicida o el acto, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra técnica, pero el acto suicida que no tiene una intencionalidad suicida real, ¿Acto eh, fallido que, o qué es? no es un acto fallido, lo hago para que creas, para que te asustes Ujú. Ah, ok, ok. y por lo tanto de aquí en adelante hagas todo lo que yo quiero y me des en el gusto, me satisfagas todo lo que yo te estoy pidiendo, porque si no me voy a suicidar. Yo ya te mostré que estoy, me puedo suicidar. Y en ese intento, claro, a muchos se les va de las manos y terminan muertos o muertas, claramente. Claro, claro. Bueno, para variar, se abren temas. Pero sí espero que podamos Más que concluir. responder tanta pregunta. ¿Qué te parece si concluimos algunas cosas con respecto Ujú. al tema de hoy, ¿no? Si es, no sé por dónde empezar, pero el hecho es que considero que el placer de del auto lesionarme, el placer del auto generarme daño con respecto a la formación de cierto placer, pues debes de considerar que hay otras alternativas y que en algún momento podrías perder el control de la situación. Por lo tanto, no es un camino que tenga un buen final, me explico. Por otra parte, creo que sí es necesario que busques otras alternativas para poder tener el mismo placer sin tanto riesgo y sin tanto efecto sobre ti mismo, ¿no? O sea, hay herramientas, hay alternativas. Mm, Y por supuesto que si ya está escapando de tu control, si ya lo puedes percibir como una adicción, entonces lo mejor es que busques al especialista. No hay mm. ya es una enfermedad, ¿sí? Sí, el punto es que muchas veces la persona no se da cuenta. Entonces yo creo que ahí también uno de los elementos es el llamado a atención al contexto, al entorno. Ujú. Es el entorno el que muchas veces es el primero en darse cuenta. La persona no va a ser capaz o Claro, no va a ser capaz de verlo y darse cuenta y por lo tanto menos tampoco pedir ayuda o viéndolo va a tratar de minimizar. lo niega. Ujú. Por lo tanto es el entorno el que tiene que estar principalmente con todas las alertas activadas. Me da y una es- idea entonces de buscar el círculo social que te permita el apoyo que te dé la contención, exactamente, exactamente. no que te arrastre. Ese es uno de los elementos que uno siempre tiene que tener en consideración cuando entra en estas dinámicas, digamos, en contexto terapéutico, de ver cuál es el círculo justamente de protección. Es fundamental contar con ese círculo. O sea, quiere decir que debes de tener amistades buenas, familias buenas. Bueno, si se encuentra, lo que Sí, se claro. encuentra a la mano. Ok. Sí, porque también cuando ya entraste en esas dinámicas muchas veces buscas relaciones que son más bien eh, autolesivas, Sí, es que están en la misma que situación. están en la misma, exacto, sí, sí, o que te empujan a seguir en esa lógica. No sé si tengas alguna otra conclusión. Eh,
creo que el tema principal es este, ¿no? Que es muy difícil que la persona logre salir por sí sola y por lo tanto tenemos que estar atentos. Dos, que creo que la autolesividad o la conducta autodestructiva a secas, mm, tiendo a pensar que no existe. Es decir, cuando entro en la dinámica de la autodestrucción, de la conducta autolesiva, incluso llegando al suicidio, es porque es la alternativa que me quedó, dado que esto otro es mucho peor. Claro. En ese sentido, eh, creo que finalmente no es que yo quiera, puede haber algún trastorno por ahí que ya sí, que de pronto Pero ya como eh, trastorno, aclaramos. como Sí, trastorno, sí. Pero por norma general, la inmensa mayoría, no, no. O sea, uno busca, por naturaleza, busca el bienestar. Y entonces cuando alguien se autolesiona es porque está buscando una forma desfigurada, si tú quieres, de alcanzar un bienestar dada esta otra situación que me está generando un malestar mucho peor. claro, claro. Entonces, como tal, pensaríamos que no existe, sino es una forma, una Ah, alternativa de buscar supervivencia igual. exactamente, exactamente. Yo creo que es una forma finalmente de escapar de lo que me está dañando. Pero que Mala forma, te, correcto, pero que no es la mejor alternativa finalmente, exactamente, porque puedes enviciarte de la situación y puedes tener complicaciones mayores. exactamente. Bueno, pues ha sido un Muy placer. bien. Igualmente, Nos vemos pronto. nos vemos a la próxima con el desarrollo personal. Sí, Se abrió ahí esa pero ventana. sí me Ya bueno, gustaría, pero fíjate, sí me gustaría que antes de que habláramos de desarrollo personal, ya que hablamos del hecho de la conducta autodestructiva, ya que hablamos del gen egoísta, me gustaría que tocáramos un tema con el cual a la gente le cuesta mucho trabajo lidiar, la ajá. soledad. Un Mm, ensayo sobre la soledad. muy bien, ¿Sí? muy bien. Listo. Nos vemos entonces. Suerte. Bye bye.